El bienestar y la resiliencia son importantes para prevenir la aparición de problemas de salud mental. Nos permiten desarrollar habilidades para la resolución de problemas, construir y mantener relaciones interpersonales, así como establecer metas claras y objetivas, lo que nos lleva a una vida más plena. Bienestar y resiliencia, el tema del día de hoy, aquí en Para Vivir Mejor. Comenzamos. Radio BI, la estación que da las noticias, presenta Para Vivir Mejor, el programa de superación personal líder de la radio. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ana Luisa Medina y espero que se encuentren disfrutando de esta hermosa tarde de jueves. Y bueno, no sé, preguntarles si tal vez en alguna ocasión ustedes han pensado si realmente viven o están en bienestar, ¿no? O tal vez sí. Pues quédese con nosotros para que el día de hoy aprendamos y descubramos estas estrategias que, bueno, por supuesto nos van a ayudar a vivir mejor. Y bueno, el día de hoy quiero decirles que estamos de manteles largos. Estoy súper contenta, emocionada y agradecida porque el día de hoy por fin tenemos a una gran persona, terapeuta, que admiro y de verdad quiero muchísimo. Erickson es Marcela Méndez. Ella, dentro de muchas de sus habilidades, es maestra en psicoterapia gestal y hipnoterapeuta ericksoniana. Y bueno, está estudiando la maestría en criminalística, perdón. Y bueno, es un gusto, Marcela, de verdad que por fin se nos haga poder tenerte en estos micrófonos Para Vivir Mejor. Janita, un gusto, muchas gracias. Al contrario, un gusto y un placer estar contigo. Gracias. Oye, y sobre todo con este tema, de verdad que pareciera que esta palabra del bienestar para muchos de nosotros resulta un tanto rara, lejana, extraña, imposible o muy lejana. Y bueno, ni hablar siquiera de lo que es la resiliencia. Sí, ya sé. El bienestar muchas de las veces las personas las ven efectivamente como muy lejano y dice, para estar bien, ¿qué se necesita? Porque muchas de las veces ponemos muchas cosas que nos impiden o vamos llenándonos nosotros de barreras que nos impiden llegar a ese bienestar. Pero sí se puede llegar al bienestar, o sea, digo, no es de un 10 de 10 a veces, pero sí la podemos pasar lo menos mal posible, ¿no? ¿Qué podríamos empezar a considerar en esto del bienestar? Bueno, para empezar, pudiéramos a lo mejor definir qué entendemos o de lo que vamos a hablar en esta tarde, qué nos vamos a referir o vamos a abordar como el bienestar, Marcela. Mira, necesitamos enfocarnos en que la vida está repleta de múltiples situaciones, que el día a día nos va enfrentando a situaciones que nos van a generar estrés y malestar. Tenemos que darnos cuenta de que vamos a estar lidiando con eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un día planeado, pero las circunstancias de la vida nos pueden presentar otras cosas. Y a veces en nuestra mente vamos programando lo que vamos a hacer para el día de mañana. Uh-huh. Nunca vamos a tomar en cuenta que puede haber algún bachecito, que puede haber alguna circunstancia. El problema es que no estamos preparados para eso. Y cuando pasa esa situación, nos frustramos. Se nos cierra el mundo, no sabemos cómo responder y entonces nuestro sistema de afrontamiento se ve ahí perjudicado porque nos agarra el estrés y no sabemos cómo reaccionar. Y entonces el bienestar en ese momento que nosotros traíamos planeado, pues no está, desaparece. Entonces es cómo lidiar con esa parte, cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar con esa situación. La palabra ahorita en la boca de mucha gente es estoy estresada, estoy estresado. Claro. ¿No? Claro, y sobre todo, como tú acabas de mencionar, pareciera que dejamos de sentirnos en bienestar cuando perdemos como el control de lo que tenemos planeado. Es correcto, así es. Perder el control. ¿A quién no le gusta tener el control? No, pues yo claro. creo que a todos, ¿no? Uh-huh. A todos nos gusta tener un control. ¿Y qué pasa cuando lo perdemos? Efectivamente, nos genera ansiedad, nos genera estrés, nos genera frustración, pero no nos está preparando para saber cómo tenemos que afrontarlo. Sobre todo este sistema de afrontamiento, ¿a qué nos referimos con él, por ejemplo, Marcela? A tener un mejor y adecuado, una respuesta adecuada ante lo que nos está pasando. Regularmente nuestra primer reacción puede ser a través del enojo, una reacción impulsiva que no me ayude a pensar, sino a sentir desde la emoción
y entonces eso me nubla el pensamiento y ya me cortó la parte de cómo puedo reaccionar, ¿no? Que puede que tomemos, aunado a esto, buenas o malas decisiones, o Exacto. simplemente decidamos pues no hacer nada también. Exacto, a veces nos quedamos como sin saber cómo reaccionar, ¿no? O sea, llega un momento en que a lo mejor de verdad no sabemos ni cómo reaccionar. Regularmente a lo que yo he visto, y también me ha pasado, es la primera respuesta puede llegar a ser esta parte impulsiva, ¿no? Ante una palabra, ante una forma, desde el enojo, una reacción, y no sabemos qué vamos a hacer o cómo vamos a afrontar esto. Después viene una reflexión y decimos, híjole, pudimos haber hecho esto, es que no debí de haber gritado, es que si no hubiera hecho esto, es que si estaba dándome cuenta, pero, ¿no? Entonces ahí nos vamos percatando de que no estamos haciendo una gestión adecuada de nuestras emociones. Y entonces al no hacer esa parte de gestión adecuada, pues no estamos en un bienestar y no estoy respondiendo de manera prudente, adecuada, capaz para saber cómo voy a reaccionar o resolver lo que se me está presentando. Híjole, qué importante y de verdad como este proceso, y tú decías algo muy interesante, la gestión de las emociones. Sí. A veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos, por ejemplo, sintiendo. No. Fíjate que ese es un problema grave porque no nos detenemos a saber qué estoy sintiendo. Simplemente a veces nos enganchamos con la emoción, me nubla la emoción el pensamiento y entonces mi reacción primaria es hacer una palabra, decir una palabra, hacer un gesto, aventar algo, no lo sé, ¿no? Pero el detenerme a decir qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y dónde lo estoy sintiendo. Porque necesitamos recordar que el cuerpo es el que recibe todo El cuerpo eso, ¿no? tiene sus razones y habla. Sí, y mucho. totalmente. O sea, no por nada dicen que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Así es. Y a veces hablamos de más, pero de todas maneras el cuerpo termina resintiéndolo. Entonces, si no estoy viendo adecuadamente o dándome cuenta de qué estoy sintiendo, va a ser muy difícil. Mira, no sé si te ha pasado a ti, Ana, con los pacientes, pero es algo muy recurrente cuando le preguntas a un paciente, bueno, ¿y cómo te hace sentir esto? ¿O qué te hace sentir esto? ¿No? Y, pues así como, pues sabe, así como bien raro. O sea, les cuesta trabajo hacer una identificación de O sus te dicen emociones. estoy bien o estoy mal. Y Exacto. bueno, ¿qué implica bien o y mal, no? Ajá, o sea, ¿y cómo es estar bien? Claro. O cómo es estar mal, ¿no? Entonces, desde el momento en que no hacemos un buen conocimiento de nuestras emociones, pues ahí vamos a tener un problema para saber cómo voy a reaccionar. ¿Puedo con esto? O es que se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir porque no has terminado de aprenderlo. Ujú. Y entonces vas a aprenderlo, lo vas a repetir hasta que lo aprendas. ¡Auch! Eso, híjole, Y eso qué duele. fuerte, claro. Digo que a veces no sería necesario, pero es que, ¿qué crees? Que luego así aprendemos. O sea, lamentablemente. Oye, y a veces ni aún así, mi querida Y a veces Marce. ni aún así, Sí, claro. Fíjate, es terrible esa situación. Pero sí, o sea, entonces poder hacer esta parte de decir, estoy triste porque esta situación de lo que pasó me hizo sentir tristeza. Y la tristeza regularmente la siento en el pecho. Siento una opresión en el pecho, tengo ganas de llorar o siento un nudo en la garganta. Estoy identificando mi emoción. Ujú. Pero a veces cubrimos una emoción con la otra. Y entonces eso nos va a llevar a tener mayor conflicto. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. Por ejemplo, hay personas que hay personas que son dibujables. Y entonces les estás viendo el enojo así como a flor de piel, ¿no? Porque, ¿qué le dice? Su expresión, su cara, sus gestos, su color de piel, que regularmente cuando nos da pena o estamos enojados, pues hay un color característico, ¿no? Y entonces, ¿estás enojada? No, pero hasta el tono, ¿no? ¿Estás segura? No. Oye, esto, no sé, como quieras. Caray. No, bueno, siquiera Pero que no estés está enojada. ¿no? Entonces, a veces nos cuesta trabajo asumir esa parte. Hay gente que prefiere decir que está enojada a decir que está triste. Y tú puedes ver en su expresión como La la lagrimita lagrimita a de punto de Remy. derramarse. Ajá. Pero no, estoy enojada. Y a veces lloro de enojo. No, o sea, reconoce esa parte. Sí, lloré de tristeza, me puso triste como me hablaste, me hiciste sentir de esta manera, no me gusta esta forma como hablas. Entra una asertividad que luego no tenemos, que tendríamos que tener, pero la asertividad anda aquí como volando y no la tomamos en consideración. Y bueno, a lo mejor pudiera ser mucho lo que sabemos y está relacionado pues con todas estas creencias que culturalmente traemos acarreando respecto a la cuestión de las emociones, ¿no? Claro, está condicionada.
a mí me gusta a veces platicarles esta parte a mis pacientes porque les comparto y les digo, la educación que traemos es muy importante que la veamos, de dónde aprendemos. Ujú. Mi percepción es que lamentablemente luego las emociones sí nos las condicionan desde que estamos chiquitos, ¿no? Y entonces nos enseñan a que hay emociones buenas y malas, cuando la realidad es que no hay emociones buenas ni malas. Efectivamente. Todas las emociones, aunque las veamos como malas o las que conocimos así, tienen una parte buena que nos ayuda, tienen una parte de bondad que nos ayuda, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a la niña, ¿no? Si no dejas esto, eres una niña mala. O eres fea, o ¿por qué lloras? Te ves llorando fea. O sea, entonces se hace ahí como esta parte y los niños van creciendo con esto y dicen, o sea, llorar es malo, enojarme es malo porque me veo fea. Ujú. Ya ninguna nos gusta vernos feas, claro. ¿no? Entonces, pero imagínate con qué vamos creciendo, ¿no? Entonces, sí se hace ahí esa parte como de condicionamiento que la verdad es que no está padre. Y entonces pareciera que nuestro bienestar pues está en nuestras propias manos. Quédese con nosotros, bienestar y resiliencia, el tema del día de hoy, para vivir mejor. Consigue una buena relación armónica para vivir mejor.